Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Esto es un podcast en diferido, así que todo depende desde donde nos estén escuchando ustedes. Desde el tiempo y el espacio. Esto es Clave 45 y las conspiraciones existen. Les hablo una semana más, Geraldine, muy agradecido de que estén aquí en nuestra cita semanal, listos para escuchar una vez más un tema quizás no tan nuevo, pero visto desde un ángulo un poco diferente. Hoy tenemos un programa bastante denso y con muchísima información, así que está fijo que nos vamos a saltar las noticias. Quizás incluso nos pasemos un poco de la hora, así que tengan paciencia, porque creo que el tema y la cantidad de información que vamos a dar lo vale la pena, sobre todo la manera en que lo hemos hilado. Cabe decir que este quizás sea uno de los programas ancla, uno de los programas pilares fundacionales por los que quisimos hacer esta serie de podcasts. Bien amigos, vamos a hablar de la conspiración que hubo detrás de crear la Reserva Federal Americana y vamos a hablar de otras conspiraciones aledañas que están entrelazadas con la creación del Banco Central, que se llama The Federal Reserve Bank o la Reserva Federal Americana. Pero antes que nada vamos a pasar a dar vías de contacto y así después podremos entrar de lleno en materia. Y saben que al final leeremos algunos correos, algunos comentarios de nuestros oyentes. Así pues amigos, las vías de contacto, el correo electrónico es laclave45@mail.com, laclave45@mail.com. Tenemos una web donde podrán encontrar una descripción más o menos detallada de lo que hemos hablado aquí, por si les interesa copiar alguna información para sus fuentes personales. Es en laclave45.wordpress.com. También tenemos canal de Google Plus en podclave45@gmail.com y tenemos canal de Twitter en laclave45 @laclave45 y también página de Facebook, búsquenos por laclave45. Y sacados estos preliminares del medio, ¿qué les parece si hablamos de todas las conspiraciones que ocurrieron detrás de la creación del Banco Central Americano? Porque a diferencia de otros bancos centrales en otros muchos sitios, el Banco Central Americano no ocurrió con el beneplácito del pueblo ni de los políticos, ni ocurrió así al tuntum porque sí. Como discutimos en el programa pasado, primero ocurrieron una serie de desfalcos que pusieron al pueblo en crisis y los hicieron sentirse muy incómodos con la dirección que llevaba la economía americana. Y después de la crisis de 1907, JP Morgan comisionó a varias gente que tenía en su bolsillo unos estudios para crear el Banco Central en los Estados Unidos, y eso ocurrió con lo que hablamos en el episodio pasado del meeting secreto en la isla Jekyll. Si no lo han escuchado, pues creo que les convendría escucharlo antes de pasar a este podcast. Es justamente el anterior a este, o sea, debe de ser el número 14 y creo que se llama La conspiración en la isla Jekyll. Y bien amigos, vamos a entrar en materia pues. En 1910 se produce la reunión en la isla Jekyll bajo el máximo nivel de secreto. Como resultado de esta reunión, y como comentamos en el podcast de la semana anterior, surgió el Plan Aldrich, donde se detallaba con todo lujo
tematizaciones y puntualizaciones cómo implementar un banco central en los Estados Unidos de América. La mayor parte de los políticos estaban todavía en contra de la implementación de un banco central para esta joven nación. Pero amigos, durante los siguientes 2 años, tanto en el Congreso como en el Senado, el suelo se llenó de propuestas, tanto de índole demócrata como republicano, que son los dos partidos dominantes. Y todas estas propuestas se atenían al fundamento del plan Aldrich. Cambiaban los puntos sobre las íes, cambiaban la forma con que tildaban las T's. Eventualmente dos cosas ocurren que permiten que pase una de las variantes del plan Aldrich. Esta variante se llamaba Glass-Owen y eventualmente se pasó a llamar algo así como la ley de la Reserva Federal. Bien, las dos cosas que ocurrieron para que por fin pudiera pasar esto a través de la legislación americana fueron muy diferentes en su naturaleza. Verán, una de ellas era que desde 1910 hasta el año de la votación, en 1913, donde se aprueba la Reserva Federal, los mayores oponentes políticos a la implementación de un banco central o van desapareciendo o van sufriendo desgraciados accidentes. Y es cierto que algunos se retiraron por sí mismos, por avanzada edad. Ni que decir tiene que a lo largo de la historia de los Estados Unidos, muchísimos políticos han estado ardientemente opuestos a la implementación de un banco central. La mayoría dicen los estudiosos de ciencias políticas que la mayoría de los que firmaron la Constitución estaban opuestos a la implementación de un banco central. También podéis contar a Benjamin Franklin entre los opositores, a Alexander Hamilton por sus papeles federalistas, entre ellos Andrew Jackson con un papel muy activo deteniendo la expansión de los bancos centrales, y también a Abraham Lincoln, que le coincidió en mitad de su guerra civil y tuvo que tomar otros remedios, como fue la institución de una propia moneda que era separada de bancos y de bancos centrales. El siguiente, bueno, no el siguiente, pero el presidente Garfield, que fue 4 presidentes después de Lincoln, también estaba bastante opuesto al Banco Central. Y qué curiosidad, vamos a decir que Lincoln y también Garfield fueron asesinados mientras estaban ejerciendo de presidentes. Y es que hay un montón de preguntas que cuestionan la ética detrás de un banco central. Uno de los derechos más inalienables de cualquier país para mantenerse a sí mismo como nación es producir su propia moneda y respaldarla de una manera económica. La idea de tener que recurrir a un banco central como intermediario al que tú le pagas interés por acuñar moneda tiene sinceramente algo perverso en ello. Después está la hilvanación con la conspiración del barco Titanic. Ustedes espero que hayan parado la oreja y dicho: ¿cómo? ¿Has dicho el barco Titanic? Sí. Resulta que el barco Titanic pertenecía a la empresa de la cual era propietaria el magnate JP Morgan, muy interesado en implementar el Banco Central, porque su banco iba a ser uno de los mayores accionistas del Banco Central, uno de los mayores compradores, uno de los mayores socios del Banco Central americano. Bien, la White Star, que es la compañía que flotó el Titanic, había creado otro barco llamado el Olympic. Este barco estaba hecho de dimensiones paralelas al Titanic, pero estaba hecho con materiales inferiores y estaba hecho con menos peso, menos espacio para camarotes y menos espacio para carga. Supuestamente, estéticamente, por alguna razón habían decidido hacerlo estéticamente casi que no se podía diferenciar del Titanic.
Pero el Olympic, por ejemplo, tenía también 4 chimeneas y una de ellas era 100% postiza, que no funcionaba, porque los motores habían sido escatimados y solamente le hacían falta 3 chimeneas de las 4 que tenía. Un ejemplo que doy, había cientos de más, como por ejemplo las maderas de las planchas de la cubierta, la mayoría eran de una calidad increíblemente inferior que las del Titanic, también donde el Titanic tenía bronce, este tenía básicamente quincalla, cientos de detalles así. El Olympic había tenido bastante mala suerte y ya incluso cuando partió de su viaje inicial chocó contra un acorazado de un buque de guerra americano y hubo daños bastante grandes, los cuales la aseguradora no se hizo cargo. Y dicen que esto también estaba influyendo en las acciones de la compañía White Star. Bien, la historia, vamos a hablar de los hechos. Los hechos fue que cuando el Titanic salió, JP Morgan, que había programado estar en el barco desde hacía ya varias semanas, algunos podemos decir incluso meses, canceló. JP Morgan, el dueño de la White Star, canceló el viaje en el Titanic y fue, según dicen los reportes, bastante último momento. Eso no es todo. Varios amigos y allegados de JP Morgan que iban a viajar con él también cancelaron. Ahora, no hay datos fehacientes diciendo que fue Morgan que les pidió que cancelaran. Lo que sí hay datos fehacientes es que en la bodega de cargo se retiraron varias estatuas de bronce que habían sido planeadas ser transportadas a Américas, y solamente horas antes de que el Titanic partiera fueron retiradas por orden de Morgan, de JP Morgan. Bien, hay una teoría todavía, y esto es teoría, tómenla con un grano de sal, investiguenla por su cuenta si les apetece. Hay una teoría que puso Robin Gardiner y también Dan Van Diervat, que dicen que escribieron un libro llamado The Riddle of the Titanic, que se llama el acertijo del Titanic. Y ellos dicen que lo que ocurrió fue que Morgan usó las semanas anteriores para cambiar los identificadores del barco, y lo que mandó a circular el Atlántico no era el Titanic, era el muy demacrado y muy golpeado Olympic. Bien, ¿por qué? Dos cosas. Había varios opositores a la reserva de la creación del Banco Federal dentro de este viaje inicial del Titanic. Y después estaba también el asunto de el seguro. Esto, al hundirse en aguas, como parece ser que tenían planeado hundirlo, en aguas del Atlántico Norte, el White Star, la compañía de JP Morgan, podría cobrar el seguro por el Titanic habiendo hundido el Olympic. Recuerden que estamos hablando de 1912 digo, y nadie tenía el equipo para poder meterse en esas aguas a investigar lo que de verdad se había hundido allá abajo. De hecho, no fue hasta 1985 cuando un buceador consiguió encontrar por fin el barco. Los autores de esta teoría corroboraron la teoría de que el que se hundió fue el Olympic y no el Titanic, con el hecho de que muchos de los artefactos que se levantaron, que se recobraron del hundimiento más tarde, no pudieron ser ligados al inventario que tenía que llevar el Titanic consigo. Eventualmente se recuperaron trozos y números de serie del Titanic, como por ejemplo pedazos de cubierta estampados con el número 401. El 401 era el número de serie para el Titanic, mientras que el Olympic tenía el número de serie 400. También se encontraron los motores a propulsión, las turbinas de propulsión del Titanic, y fueron también contrastadas. Ahora, claro, los defensores más arduos de esta teoría del cambiazo pues dicen que esto también había sido preparado y que habían sido cambiados a priori. Bien, pero volvamos a la parte que nos interesa en cuanto a la Reserva Federal.
JP Morgan canceló su viaje horas antes. Bueno, hizo público su cancelamiento horas antes de que el Titanic partiera. Dijo que era cuestión de enfermedad. Un reportero, en el momento que estaba zarpando del Titanic, un reportero del New York Times consiguió reportar que había visto a JP Morgan en ese momento en Francia con su amante. Y veamos, otras figuras, amigos de JP Morgan que cancelaron, fueron Henry Clark Fricks, también el banquero Horace J. Harding y el billonario George Washington Vanderbilt. Entre ellos estaban todos supuestos a salir con Morgan y todos cancelaron en el último minuto. Bien, esta es la gente que se salvaron ahora, que se salvaron por omisión, por no haber acudido a la cita en el viaje iniciático del Titanic. Pero hablemos de los que no se salvaron, y entre ellos hablemos de tres figuras americanas, o eso creo, al menos debiera de investigar eso más. Una de ellas, Benjamin Guggenheimer, la otra es Isaiah Strauss y el tercero es John Jacob Astor. Los tres eran muy ricos, alguno más que otro, obviamente. Los Astors de hecho tenían una fortuna inmensa y decían que rivalizaban a JP Morgan. Estos tres individuos fueron invitados al viaje inicial del Titanic. Y estos individuos no fueron avisados de nada ni cancelaron en el último momento, y estos tres individuos murieron en el Titanic. Estos tres individuos habían sido también bastante vocales en su oposición a la construcción, a la implementación de un banco central americano. De hecho, se hablaba en círculos de que era John Jacob Astor la persona que solamente con su fortuna podría evitar la implementación de un banco central americano por tiempo indefinido, por lo menos hasta que se le consumiese su fortuna. También era muy conocido la oposición de John Jacob Astor a su entrada en la Primera Guerra Mundial, a la entrada de su país, de Estados Unidos. Y, sin embargo, estos tres fuertes y ardientes opositores de la implementación de un banco central perecieron con el Titanic. Al año siguiente, en 1913, había un tira y afloja sobre la votación de pasar la ley de instaurar el Banco Central. Y aquí ocurre la segunda parte de la conspiración, que tiene que ver con eliminar a muchos opositores políticos en los pasados 3 años. Llegado diciembre, el 23 de diciembre de 1913, en el Senado americano hay un jefe de pista que es el que básicamente da la voz, permite que hablen, censura a gente que está hablando fuera de turno, etcétera, etcétera. Y la mayor parte de las acciones que ocurren en el Senado están todas muy reguladas, muy documentadas, como tiene que ser. Bien, pues como se imaginan ustedes, llegado el 23 de diciembre de 1913, el 23 de diciembre quedan ya un día para Nochebuena y 2 días para Navidad, y tanto como ocurre en la política como ocurre en el ámbito privado, la gente ya está con la mente en la casa, en las vacaciones. Cuanto más los senadores por lo general tienen que viajar de su estado, quedarse en una pensión de lujo, pero pensión fuera de casa, en Washington mientras hacen las votaciones, y después volar otra vez a su casa. En el caso de 1913 estamos hablando de tomar el tren, y créanme, había largas distancias, había algunos senadores que estoy seguro que tenían que a lo mejor viajar durante un día o 2 en tren para someterse a ciertas votaciones importantes. Y cabe decir de que no había suficientes senadores para pasar estos intentos de establecer la Reserva Federal
hasta entonces. El Senado en aquel momento contaba con 96 senadores. Había 435 representantes que se llaman, que son congresistas. Bien, como estoy refiriendo, llegados los últimos días cercanos a Navidad, la mayor parte de los senadores, de estos 96 senadores, se van para casa. Pero ocurre una pequeña triquiñuela. Se van para casa, pero el mandamás de la sesión, el líder del Senado, no ha declarado de alta o no ha dado de baja a los senadores para que se vayan. Se le dice un término que es call recess, que es como pedir una interrupción, pedir un descanso, es lo más apropiado, el término más apropiado. Pues estos 96 senadores, pues 93 ya estaban de camino a su casa. Solo quedaban 3 en el suelo del Senado, cuando se produjo una intempestuosa votación para pasar el acto de la implementación de la Reserva Federal Americana. O sea, que el 23 de diciembre de 1913 se votó en el suelo del Senado de los Estados Unidos de América, se sometió a votación la implementación de la Reserva Federal Americana, del Banco Central, la existencia del Banco Central, con solo 3 de sus senadores presentes, 3 de los 96. Los 3 presentes votaron unánimemente que sí. Y así es como América consiguió su Banco Central. Si a ustedes esto no les parece una conspiración pura y dura, vamos, yo me quito el sombrero ante su credulidad. Pues sí, amigos, así fue como se pasó en los Estados Unidos de América el voto para permitir la existencia de un Banco Central Americano, que pasó a llamarse The Federal Reserve Bank of America. Curiosamente, en su institución ya estaba determinado cómo iba a funcionar. Y ahora aquí vamos a tomar un poquito de tiempo para entender algunos de los mitos y algunas de las falacias que la gente le atribuye al Federal Reserve Bank. Porque no hay cosa más importante cuando queremos combatir el mal que reconocerlo, y para reconocerlo hay que hablar con mucha propiedad, hay que saber distinguir el mal del mal y del mal de lo regular. Miren, uno de los mitos más comunes que yo sigo oyendo por todas partes es que el Fed, el Federal Reserve, imprime dinero, o son los que regulan la impresión de dinero. Verán, esto es cierto, no es cierto, es técnicamente incorrecto. Ocurre lo siguiente: para complicar los asuntos y para hacerlos separados de la gente de andar de a pie, ustedes y yo, los políticos suelen poner muchas capas de basura, a lo cual lo llaman legitimización. Esto es el deseo de poner estas capas y así hacerlo parecer más serio, más legítimo, cuando en el fondo son solamente basura. El Federal Reserve Bank tiene desde su creación el mandato de estabilizar la economía y de prevenir recesiones, prevenir pánicos dentro de la banca. Esos son básicamente sus mandatos. En 1970 se le añade un tercer mandato, que es fomentar empleo. Curioso, ¿verdad? Bien, pero el Federal Reserve Bank no puede imprimir dinero, porque por constitución, en la Constitución de los Estados Unidos, solamente el gobierno puede imprimir dinero. Pero claro, dentro de la ley está la trampa. Entonces, cuando se instauró el Federal Reserve Bank, decidieron y crearon los mecanismos para que, aunque el Federal Reserve Bank no pueda imprimir dinero, el gobierno tiene que pedirle permiso al Federal Reserve Bank para que el gobierno
pueda imprimir dinero. Y una vez que el gobierno haya imprimido dinero, se le va a dar ese dinero al Federal Reserve Bank, que el Federal Reserve Bank se lo va a prestar al gobierno. Repito, es una cuestión de technicalidades. Ahora, el Federal Reserve Bank no imprime dinero. Eso es otro departamento diferente que se llama, si no me recuerdo mal, Department of Treasury and Mint, el departamento de tesoro y impresión de dinero, digámoslo, y acuño de dinero. Pero eso sí, el Fed tiene el mandato, ¿no?, de regular la inflación y los pánicos, y como tiene ese mandato, ellos dicen que para poder cumplirlo les hace falta controlar el flujo de dinero. Y ahí es donde se habla tanto de los intereses, porque esos intereses son los intereses que el Fed le cobra al gobierno por prestarle el dinero que el gobierno puede imprimir. Esta es la parte ética que comenté al principio, que la veo infumable, no hay por dónde agarrarla. Está bien que por constitución no puedas permitir que un banco privado imprima dinero, me parece bien, pero a la vez es inadmisible el que el gobierno se tenga que pagar a quien sea, en este caso al Fed, para imprimir su propio dinero. Y tiene que existir otros tipos de controles para su propio gobierno para no imprimir dinero a destajo. Que eso es lo que han argumentado muchos defensores del Fed. Dicen que si no hubiesen estos controles, como es que el gobierno tiene que pedirle el dinero prestado al Fed de todas formas, pues entonces el gobierno, cuando tuviese una crisis, imprimiría dinero a destajo, sin importarle las consecuencias ni los resultados. Bien, yo propongo otros mecanismos. Yo propongo que sí importen los resultados. Esto quiere decir de que si una persona pasa una póliza económica ahora, aunque esa persona sea destituida del cargo o se baje del cargo dentro de 4 años, si dentro de 10 se demuestra que todavía esa póliza fue mala y que hubo consecuencias nefastas, pues esta persona que sea juzgada. No estoy hablando de un juicio criminal, a no ser que hubiera demostración de intención criminal, pero estoy hablando de que sea juzgada, por ejemplo, en una escucha delante del Senado, y que pasa a los libros de historia como un mentecato que no sabía administrar. Pero bueno, quedó claro, el Fed, el banco en cuestión, no imprime dinero, pero hace algo más triste, algo más ruin, que es obligar al gobierno a pagarle préstamos a ellos para que el gobierno pueda imprimir su propio dinero. Eso sí que es aún más ruin. Otra falacia que la gente dice es que los bancos centrales son administrados por extranjeros. Esto es particularmente importante en Estados Unidos, que tienen una historia de xenofobia relativamente larga y grande. Pero vamos, la gente que compone el Fed tiene dos grupos. Uno que es la Junta de Gobernadores y otro que son los 12 bancos que componen el Fed. La Junta de Gobernadores son todos ciudadanos americanos. Eso es fácilmente constatable y demostrable. Ahora, los 12 bancos que constituyen el Fed, después de la Junta de los Gobernadores, es muy difícil de demostrar que los intereses de esos bancos no son intereses extranjeros o internacionales, que supongo que es a lo que se refiere la conspiración. Hay que empezar a idear leyes y idear regulaciones y ajustes de cuentas y chequeos para asegurarnos de que los bancos que tienen el Fed se alinean con los intereses nacionales y no con los intereses de una potencia extranjera. Pero vamos, técnicamente, una vez más, dentro del Fed no hay unos israelíes, no hay unos alemanes, no hay unos polacos, no hay unos rusos dominando y llevando las riendas del Fed. Eso sí, los 12 bancos que
avalan al Fed, puede que sí tengan sus intereses dirigidos por otras potencias. Y el gobierno se debiera de molestar en intentar asegurarse que eso no ocurra. Otro mito es que el Fed está por encima del gobierno, el Banco Central está por encima del gobierno. Y no, el Banco Central es privado, pero el Banco Central tiene un componente que es la Junta de Gobernadores, que es pública. Entonces el Banco Central es una entidad privada con un componente público. Ahora, el componente público es manifiestamente inefectivo y el componente privado es manifiestamente secretivo. Por tanto, no, pues eso, es curioso. Yo no entiendo, ni justifico, ni acepto de que ningún banco de reserva, ningún banco central de ningún país debiera de ser privado. Ninguno, no lo acepto. Después hay otra gente que se pone a poner el grito en el cielo diciendo que nunca han pasado auditorías sobre el Banco Central americano. Y técnicamente es otra tecnicalidad, técnicamente no es cierto. La junta de directores, esa junta de gobierno, pues todos sus actos y sus decisiones son de dominio público y cada año la firma Deloitte Touche Tohmatsu viene y le hace una auditoría cada año siguiendo el GAAP, que se traduce por Generally Accepted Accounting Principles, los principios generales aceptados de contabilidad. Ahora, el problema está en que los 12 bancos privados que apuntalan al Fed, aunque sí también pasan auditorías, las pasan más bien cuando quieren, son flexibles acerca de cuando las hacen y no se tienen que adaptar a los estándares que la junta de directiva tiene que ajustarse. Por eso el malentendimiento de que no hay auditorías en el Fed. Hay algunas, pero seguro que son tan malas que es como si no las hubiera. Esto es otro punto que hay que asegurar que se apuntala muy firmemente, que es pasar auditorías cada 3 meses sobre el Fed y después hacer auditorías sobre los auditores y auditores sobre los auditores de los auditores. Hacer un sistema de chequeos y de balances que es intocable. Pero bueno, en fin, hay que dejar las cosas abiertas para poder hacer la trampa, supongo. Y bien, amigos, se dice que el Banco Central y los directores de esos 12 bancos se encargaron de asesinar al presidente Kennedy. Y esto es una de las extrañas argumentos que a mí no me acaban de convencer. No voy a llamarlo todavía falacia, pero repito, no me acaba de convencer. De la siguiente manera, dicen que el presidente John F. Kennedy, de ahora en adelante referido a JFK, pues firmó una orden ejecutiva llamada Orden Ejecutiva 11110. O sea, la orden ejecutiva 11.110. Bien, esa orden ejecutiva ustedes pueden molestarse en leer y después copiar los párrafos y ponerlo en el Google Traductor. La orden es bastante ambigua. La orden básicamente dice, esta orden ejecutiva dice, que se va a permitir al gobierno federal emitir dinero que va a ser respaldado por plata. Y esa es la extensión de la orden. Mucha gente dice que este era el intento de Kennedy de intentar establecer un sistema monetario alternativo al del Fed. Pero nos olvidamos de unas cuantas cosas. Para empezar, al Fed se le ha otorgado el poder de dictaminar cuánto dinero hace falta que el gobierno imprima, no que ellos impriman, sino que el gobierno imprima, con el asunto, con la idea de detener inflación y crear prosperidad. En cualquier momento el Senado puede echar mano a una auditoría y decir el Fed no ha estado cumpliendo su misión, por tanto le vamos a rescindir su mandato.
y se acabó. Lo desmantelan y el gobierno puede seguir emitiendo dinero. No hacía falta. O sea, no hacía falta intentar emitir otro sistema de dinero paralelo y para colmo respaldado en plata que en su momento estaban intentando dejarlo atrás. No solo la plata, sino también el oro. Y les voy a aclarar una cosa. JFK pertenecía a una familia muy pudiente. JFK no pertenecía a los curritos que trabajaban de sol a sol para mandar a su hijo a la escuela. JFK no pertenecía a los solidarios gente de los círculos de Podemos. JFK y su familia no pertenecían a los que sabían lo que era ganarse el pan trabajando de sol a sol. Estos eran una élite en sí mismos, unos tremendos ricachones. JFK sabía a quién apretar las tuercas y a quién no. Hay muchísima gente que dice que la idea de establecer esta orden ejecutiva, la 11.110, donde se permite al gobierno también emitir billetes basados en la plata que hay en la reserva, era una manera de quemar la reserva de plata. O sea, que, repito, la orden es tan sosa, tan insulsa, tan escueta, tan corta, que uno no puede entender los razonamientos por los que JFK hizo esto, emitió esta orden. Y yo, basándome en su historia familiar, soy más propenso a pensar que él no tenía problema en dejar que el Banco Central siguiera operando, y el mandato del Banco Central era deshacerse del dinero respaldado por algo físico. Querían que todo el mundo comenzase a basarse en deuda. De hecho, voy a comentar un detalle muy curioso. Esto, como he comentado, en diciembre del 1913 se crea el Banco Central. Y es también en 1913, también fue en 1913 cuando pasaron la enmienda 16 a la Constitución Americana, donde se permitía por primera vez los impuestos sobre los salarios, que se llama income tax, o no sé si son, creo que son impuestos sobre la renta traducidos al español, pero vamos, renta es más bien sobre salario. Entonces, la manera en que se creó una deducción obligatoria de los salarios con el orden de hacer un ajuste basado en esa deducción al final del año. Y esto estaba basado en proyección de deuda. Otra vez la palabra deuda. Entonces, básicamente decían que, por ejemplo, en 1914 tú ganabas $10.000 al año, y ellos proyectaban que ya que tú ganabas $10.000 al año, te tocaba pagar $1.000, pongamos, ¿no? De tu salario, $1.000, 10%. Y entonces ellos iban a dividirte esos $1.000 entre cada uno de tus cheques que tú recibías. Si por alguna razón habías sido despedido, o te subían el salario o te lo bajaban, al final del año tú hacías tu declaración de impuestos, y ahí era donde se ajustaba lo que tú habías, lo que te habían sacado, porque te iban a sacar mandatoriamente. Por tanto, el gobierno contaba con un influx de dinero, que le llegaba un dinerito, y estaba contando con esa deuda, y hacía proyecciones sobre lo que los ciudadanos le debían al dinero, al gobierno, en impuestos, esa deuda que los ciudadanos tenían con el gobierno de cada año, y hacían proyecciones para sus propios futuros presupuestos. Entonces, como podemos ver, 1913, un año muy determinante para poner en deuda al país. Lo pusieron en deuda con la asistencia del Banco Central y también con la creación del sistema de impuestos. A partir de ahí,
el gobierno, empujado por los banqueros, intentan deshacerse de un sistema de moneda respaldada por oro, porque hasta entonces era lo que estaba ocurriendo. Había que tener algo para respaldar ese oro. Perdón, había que tener algo para respaldar esos billetes que te estaban lanzando. Esos billetes eran básicamente un pagaré. El pagaré estaba basado en la plata o el oro que tú estabas depositando. Bien, retomemos la diserción. Yo creo que lo que Kennedy propuso con su orden ejecutiva 11.110 no tenía tanto que ver con desmantelar el Banco Central. Pero, repito, es una suposición, es una creencia, es una deducción que estoy haciendo. Puedo estar equivocado. Y eso sí, no me interesa comparar creencias, porque hay gente que sabe que los bancos centrales son malos y por tanto ven que esta orden ejecutiva pasó y les apetece a ellos creer que ya que Kennedy murió asesinado, tuvo que ser por esto, porque los bancos son malos. Es como un acto de fe, básicamente. Les apetece creerlo así, sin preocuparse de encontrar por qué o por qué no. Detrás del asesinato de Kennedy, que eso merece otro programa por sí mismo, está muy probablemente los acuerdos que había hecho de cooperación con Rusia, que eso era mucho más problemático para muchísima más gente, incluyendo el estamento militarístico americano, ya que les estabas robando el coco, les estabas robando el monstruo con el que meter miedo al público, les estabas robando la razón de ser y de tener un presupuesto tan grande si detenías la Guerra Fría. También les voy a dar un par de datos. Tal como está escrita la Constitución y tal como está escrita la implementación del Banco Central Americano, no hay nada que prohíba al gobierno americano imprimir dinero sin la autorización del Banco Central. Repito, hoy en día, si el presidente dice, por favor, imprímanme $1 billón y distribúyanselos a los bancos para que den préstamos a la gente, él no está haciendo nada ilegal y no está rompiendo ninguna ley, y el Banco Central lo único que puede decir, o los representantes del Banco Central, es que eso es una mala póliza, pero se tienen que acallar y acatarlo y seguirle el juego. Lo que ocurre es que ningún presidente ha tenido las pelotas de hacer esto o ha encontrado la razón por la que hacer esto. Otro detalle que quizás ustedes desconozcan sobre las operaciones del Banco Central Americano es que el Banco Central Americano tiene un tope que va a cobrar intereses al gobierno, y una vez rebasado ese tope le devuelve la ganancia de esos intereses al Departamento de Tesorería. Pues sí, o sea, ya te digo, no se trata todo de ganancias, parece ser que no. Pero bueno, teniendo en cuenta que ellos están ganando dinero por solamente dar consejos, y que una vez que el Departamento de Tesorería imprime dinero se los da al Fed para que el Fed se lo preste a interés al gobierno, pues vamos, en fin, no me parece extraño también que haya un tope en cuanto a ellos puedan cobrar de interés. Por último, les dejo saber de que hay largos discursos que Vanderlip y Aldrich pusieron en el récord, hablando muy envenenadamente en contra de la propuesta Glass. La propuesta esa llamada Carter Glass, pues es un ejemplo más de cómo los que están en la sombra pues a veces hacen estas conspiraciones a 2 y 3 bandas, porque aunque ellos hablaban envenenadamente en contra de la propuesta Carter Glass, que era la que al final se iba a convertir en el Federal Reserve Act, era 95% lo mismo de lo que ellos tenían, que era el Vanderlip Aldrich Proposal. Así que era solamente por apariencia.
aparentar de que estaban en contra de esas cosas, en fin. Aquí tienen ustedes un montón de gente que se mostró en contra, ya en el momento, en contra de la implementación del Federal Reserve Act. Por ejemplo, me viene a la mente Charles A. Lindbergh Sr., que era el padre del famoso aviador. Él se estaba metido en políticas y lanzó un discurso bastante largo en contra de la creación del Federal Reserve, en la manera en que estaba siendo creada y el poder que se estaba otorgando a los banqueros. Créanme ustedes de que no hay nada patentemente extraño, ni malvado, ni pérfido con la creación de un banco central. Eso es necesario en la regulación de la economía. Lo que es algo pérfido y extraño y malvado es la creación privada de un banco central. Eso no tiene razón de ser dentro del gobierno. Hay un montón de roles que están revertidos aquí. El Banco Central debiera todavía haber sido creado y debiera de funcionar para regular la economía, para mejorar la prosperidad e incluso para mantener la población empleada. Pero la única parte privada debiera de ser el consejo ¿cómo se dice?, de gobernadores que tienen ellos. Quizás eso debería ser la parte privada, donde ellos, si quieren, dan consejo al gobierno de cómo hacer las cosas, pero nada más. El gobierno elige si seguir la cuenta o no. Esto es lo que yo argumento y lo que creo que la historia me ha dado la razón al pasar tantos y tantos y tantos años. Para empezar, por ejemplo, les comentaré de que aunque el gobierno central se creó en 1913, poco más de 10 años más tarde, el Federal Reserve tiene su prueba de fuego, que fue la Gran Depresión de 1929. Si mi matemática no me falla, fueron 16 años más tarde. Bien, la Gran Depresión de 1929 no fue prevista por el Federal Reserve Bank, no fue solventada por el Federal Reserve Bank, y hay cientos de críticos economistas que, mirando las cosas a posteriori, critican de que el Fed no hizo nada positivo ni para impedir que ocurriera, ni tampoco para cortar su duración. Tuvo que llegar la entrada a la Segunda Guerra Mundial y ese tipo de economía de producción, economía bélica, para sacar a Estados Unidos de América de la recesión creada en 1929. Y a Estados Unidos de América entró en la guerra, creo que fue en los años 40, en el 41 a lo mejor, 42. O sea, estamos hablando de varias décadas de recesión. El Fed falló miserablemente. Esto es uno de esos puntos donde los ciudadanos tienen que exigir que el gobierno funcione. Y ojo, y si el gobierno no funciona, tenemos que exigir un cambio de gobierno. Pero sobre todo tenemos que exigir que funcione y que cuando implementa leyes nefastas como la de un Federal Reserve, al ver que no funciona, o que lo cambie o que lo derroque. O deshacerse de ello o arreglarlo. A final de cuentas, lo único que está haciendo el Fed es regulando el flujo de dinero y cobrándole interés al gobierno por ellos mismos imprimir su propio dinero. Ese tipo de interés que le cobran, que lo suben y lo bajan, lo suben y lo bajan, dicen que es para regular los intereses que después se pasan a las empresas, a los bancos, etcétera, como aquellos que son los originadores del interés primordial. Pero no hace falta una institución privada para hacer esto. Punto. Sobre todo no hace falta una institución privada que, para colmo, no es capaz de cumplir sus otros mandatos. Y es que ese es el problema de las élites y de los gobernantes y de las castas.
Ellos quieren solamente mandar, pero en cuanto uno les exige responsabilidades, dicen que no pueden atenerse a esas responsabilidades porque les estás mermando sus libertades para mandar y que se los estás haciendo más inefectivos. Tenemos que dejar de creernos esa basura. Tenemos que empezar a crear las posiciones políticas en los partidos como empleados de gobierno que son, para implementar el deseo del pueblo. Bien, eso no es tan factible, ni siquiera es tan traducible a democracia en España, donde, repito, hay una monarquía parlamentaria, y si ustedes leen muy detalladamente la Constitución española, pueden encontrar dobles tonalidades, dobles luces, donde básicamente el rey es el Estado, y para el rey entender qué es lo que el pueblo quiere, forma unos grupos de opinión que son el gobierno que le ayuda a gobernar. Por lo tanto, tengan mucho cuidado al hablar de democracia y a llenársele la boca al compararlo con, por ejemplo, una república como Francia o los Estados Unidos de América, porque España no lo es. España es una monarquía parlamentaria, lo que el rey quiere, el rey se hace. Y los que forman gobierno son para ayudarle a gobernar a él de la manera que él quiere, favoreciendo las causas que él quiere y llevando a cabo lo que él quiere hacer. Eso es cómo está diseñada la forma de gobierno en España. Por tanto, yo advoco a todos a que trabajen duro en crear una forma de democracia más real que a la vez garantice más beneficios a los españoles. Por ejemplo, una democracia más directa, donde la gente tenga oportunidad de votar sobre ciertos elementos que le atañen a ellos. Un sistema de chequeos y de balances sobre los políticos que están ahora en existencia. Un sistema de penalizaciones sobre actos inaceptables, como por ejemplo corrupción o desfalcamientos. Esto no ocurre. Perdonen que les diga, pero la situación española es terriblemente similar a como cuando Franco murió. Franco era la cabeza visible de España, pero tenía una colmena de chupatintas alrededor de él que se beneficiaban de él hacerse la vista gorda siempre cuando le besaran el culo. Lo mismo está ocurriendo con la monarquía, porque la Constitución del 78 fue diseñada para continuar lo que había antes, solamente que con otro nombre. Por tanto, los ciudadanos americanos tienen muchas más facilidades para intentar hacer cambios efectivos dentro de su democracia, porque es una democracia livianamente más directa, más representativa y con más poderes fácticos hacia la ciudadanía. En España les toca trabajar más en arreglarlo antes de, por ejemplo, corregir los errores de los bancos centrales, corregir los errores de los políticos y su corrupción, corregir la falta de representatividad dentro de los partidos, corregir la falta de contabilidad y de responsabilidades dentro de las formas de gobierno, tanto sea los ministerios como el gobierno en sí. Y una pregunta más. Una pregunta más que les voy a hacer. Quizás en España haga falta todavía una monarquía. Yo prefiero pensar que no, pero cuando salgo a la calle y hablo con gente, y hablo con mis conciudadanos y oigo opiniones que son terriblemente irresponsables, a veces pienso que a lo mejor es cierto aquello que dicen de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Si es así, España, te doy mi más sentido pésame. Pero en fin, vendrán tiempos mejores. Y hasta aquí buscando claves en Clave 45.
Bien amigos, esa sintonía que están escuchando se llama Undaunted y es de Kevin MacLeod. La pueden encontrar en Royalty Free Music y nosotros estamos muy agradecidos por poder usarla. Le damos crédito a la persona que se lo merece. Pero, desgraciadamente, indica que hemos llegado otra vez al final de otro programa. Como dije al principio, creo que es bastante denso en contenido. Hemos hablado sobre la oposición al Banco Central y cómo los que querían pasarla consiguieron sobreponerse a ella. Hablamos sobre ciertas conspiraciones que hay sobre el Titanic. Hablamos también sobre el voto a través del que pasó la legislación del Banco Central, un voto de 3 senadores. Y en fin, establecimos algunas cosas concretas sobre la función y los poderes del Banco Central. También hablamos sobre el tema este de Kennedy y su orden ejecutiva, que da mucho de qué hablar. Y ojo, nosotros admitimos de que está muy abierta a interpretación. El hombre murió nada más firmarla, bueno, a pocos meses de firmarla, y el lenguaje es tan vago que no sabemos cuál era su exacta intención. Como dijimos antes, muchos temas, muchos tópicos, y espero que hayan sido de su agrado. Recuerden que en Clave 45 queremos repasar temas de misterio y de conspiración, pero también queremos dar énfasis en esas claves que son importantes, pero que la mayoría de los otros programas de divulgación se las saltan o las dejan muy de tercer plano o cuarto plano, muy atrás. Nosotros creemos que que ahí en los detalles es donde está el meollo de la cuestión, y por eso hacemos estos programas, para poner un poco más en realce cosas que sí, muchas veces ya están al descubierto y ya son de dominio público y todo el mundo sabe de ellas, sobre todo la gente más avezada en los temas de conspiración y misterio. Pero digo, hay ciertos detalles pequeños que a veces los dejamos en el tintero o los dejan en el tintero, y eso es lo que intentamos nosotros rescatar en estos programas. Esperamos que ustedes ya vayan entendiendo el asunto. Inicialmente, como una vez me disculpé, pues inicialmente queríamos dedicarnos especialmente a esos tópicos, a los tópicos extraños y raros que poca gente tocaba, pero como nos aclaró un oyente, ¿no? Conviene dar un repaso generalizado para la gente que no está al tanto del asunto, y eso hace función divulgadora, y entendemos que es cierto que mejor no especializarnos tanto en claves y hacer un poco de todo, hacer un poco de divulgación generalizada y también dar claves. Y bien amigos, esperamos oír de ustedes. Por favor, vamos a repetir las vías de contacto por última vez, como hacemos cada programa. Nuestro correo electrónico es laclave45@mail.com. Tenemos página web en laclave45.wordpress.com. También tenemos presencia en Google Plus y en YouTube. Pueden encontrarnos por podclave45@gmail.com y hagan una búsqueda por clave 45 en YouTube y nos encontrarán. Repetimos unas cosas que decimos siempre. Nuestra presencia en YouTube es solamente para agregar a los buscadores. Van a encontrar en YouTube simplemente un vídeo de este podcast que están escuchando aquí en iVoox, el cual es nuestra casa primordial. También tenemos presencia en Twitter y hacemos seguimientos recíprocos, o sea que si nos siguen, nosotros lo vamos a seguir. Y créanme, no estamos tan activos como debiéramos, pero todos los días posteamos algo y lo chequeamos y intentamos mantenernos un pelín activos en ellos. Entonces nos pueden encontrar en @laclave45. También tenemos página de Facebook y pueden también mandarnos sus comentarios por ahí. Pero documentación y referencias y fuentes pues van a estar en nuestra página en laclave45.wordpress.com. Ahí refiéranse. Y una cosa, por si acaso no lo sabían, si les gustó el programa, denos un like, pónganos un me gusta, suscríbanse, porque vamos, como saben ustedes ya por ahora, esto es un programa totalmente sin ánimo de lucro, y lo único que nos mantiene haciéndolo es la respuesta del público. Así que si a ustedes no les cuesta nada
mandarnos un correo, mandarnos un comentario en iVoox, pues quedará muy agradecido y valdrá la pena todas las horas que pasamos haciendo el programita. Vamos a leer algunos de los comunicados de los oyentes. Recuerden que es un programa en diferido, entonces tenemos siempre 2 programas ya grabados. Por tanto, cuando están escuchando seguramente estaremos leyendo los comentarios de hace 2 semanas atrás. Bien, Arista del Maceno nos escribió en el programa del episodio número 12, Altamira, otro homicidio del oficialismo, y nos dijo, ¡qué bueno! Descargando. Lo cual nos hizo gracia porque por ahora es uno de los programas con menos audiencia que hemos tenido. Fue un programa donde intentamos hacer el experimento de no ponerlo en misterio y otras realidades, sino que lo pusimos en historia y divulgación o algo así. Y nos fue horrible en lo que se trata de audiencia y de visibilidad. O una de dos, o la gente ya se ha olvidado de nosotros, o de verdad que este programa no consiguió ninguna divulgación. Ahora cuando estamos grabando ya habrá pasado 2 o 3 por el medio y ya lo sabremos. Pero bueno, gracias Arista del Maceno, tus comentarios siempre son muy agradecidos. ¿Qué más? Nos llegó uno por Facebook, un mensaje privado de un usuario al que, como no nos dijo que podemos usar su nombre, pues vamos a llamar a JP, y nos dice que por favor hablemos más de temas actuales de conspiraciones, como por ejemplo la influencia de la casa de los Rothschild y los Bilderberg. Y sí, tenemos también algo preparado. Recuerden que solo tenemos uno por semana, así que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero también esto, no, créanme, no lo hemos dejado de lado. Tenemos unos cuantos temas que tienen que ver eso con Rothschild y con el crecimiento y la conspiración dentro de la economía mundial a partir del siglo XVIII, y como, bueno, un montón de temas extraños, por ejemplo, la conspiración dentro de la educación, como, bueno, en fin, siempre decimos que ideas tenemos, lo que nos falta es tiempo, pero repito, tenemos ya varios grabados y todo lo que ustedes nos pidan o nos sugieran, todo será tenido en cuenta y eventualmente llegaremos a ello. Por eso digo, ¿no? Por favor, sigan manteniéndose en contacto y dejándonos saber lo que ustedes opinan. Estamos intentando también trabajar con algunas colaboraciones. Hay algunas personas a las que respetamos en grado sumo su opinión y estoy intentando ponerme en contacto con ellos y a ver si consigo hacer algo para que no tengan ustedes que escucharme los 45 minutos a mí solo, baballando solo, ¿no? Aquí al micrófono. Y además que dicen que siempre es más entretenido tener un par de voces. Lo entiendo. Entonces eso, también estamos trabajando en eso en el poco tiempo que nos queda libre, de establecer algunos contactos y compartir algunos contenidos. Lo que sí queremos recomendar es una cosa que hemos dejado atrás por unos programas, que es recomendar algunos podcasts. Pues dentro de iVoox, por favor háganse una búsqueda por el Círculo de Hermes. Yo llevo siguiendo el Círculo de Hermes ya creo que un par de años. Y vamos, son 4 contertulios, por lo general 4 o 5 contertulios y un moderador. Y vienen de bagajes diferentes, tienen ¿cómo se dice? Una preparación muy diferente todos. Y tienen opiniones muy variadas y especializaciones distintas, pero todos tocan temas de misterio. Círculo de Hermes muy bien recomendado por mi parte. Eso sí, el formato por lo general suele ser alguien recopila las noticias, la lee y después los otros comentan en la noticia. Entonces no es tanto como tertulia, sino como eso, comentario de noticias de la actualidad. Pero a mí me parece entretenidísimo y muy bueno y muy informativo. Si no lo conocían, que supongo que la mayor gente que me conozca a mí ya lo conocerán a Círculo de Hermes, pero si no, espero que tomen esta recomendación y se lo descarguen, lo escuchen, lo oigan en diferido y eso, y déjenle saber que nosotros lo referimos. Es todo, sería un buen punto por nuestra parte. Bien, amigos, pues esto es el final del programa. Tenemos unas gracias a unos miembros nuevos de la plantilla, así que le vamos a ofrecer extender esas gracias y cerrar por esta semana
Pasamos a dar las gracias a nuestra coordinadora de presencia en la red, la señora Emma Amado Bustos. Y también darle gracias muy particulares a nuestro gerente de Asuntos Exteriores e Inefables, el señor Faustino Doro. Y por último también agradecer que se haya unido a nuestro equipo a nuestra directora de presupuestos incandescentes, la señora Lucila Tanga. Y bien amigos, esto ha sido Clave 45, donde las conspiraciones existen, y esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana. No falten a nuestra cita, ahí nos oiremos. Les saluda y les da muchas gracias por haber estado aquí, Gerald Dean. Hasta la próxima semana.